Estimados alumnos, reciban ustedes un cordial saludo. Quien les habla es el profesor Martín Sánchez. En esta oportunidad se le va a dictar el curso de trigonometría y el tema a desarrollar es resolución de triángulos rectángulos y ángulos verticales y horizontales. Bueno, se han tomado unos ejercicios que se les hizo llegar anteriormente de manera virtual, pero en esta oportunidad van a estar resueltos con la finalidad de poder dilucidar cualquier duda que se les haya presentado en esa oportunidad. Bueno, sin más preámbulos, vamos al ejercicio número 1. Ejercicio 1, o problema número 1. ¿Qué nos indica el problema número 1? El problema número 1 nos dice lo siguiente: determinar el área del triángulo mostrado. ¿A qué triángulo se refiere? Bueno, a este triángulo que está acá. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde me dan un ángulo, en este caso es θ, y me dan un lado conocido que en este caso es m. Bueno, para la resolución vamos a necesitar del mismo triángulo, pero le vamos a agregar unos nombres, ¿no?, a los catetos y a los vértices del triángulo. Tenemos el triángulo ABC. AC la hipotenusa en este caso porque está al frente de 90 grados y se le va a dar por nombre B porque el vértice es B, ¿correcto? Tenemos el cateto CB que lleva por nombre M y el cateto AB que lleva por nombre C. ¿Por qué? Porque al frente de está el vértice C, por lo tanto este cateto AB lleva por nombre C minúscula. Bueno, continuando. Me están pidiendo que calcule el área de dicho triángulo y nosotros sabemos que para calcular el área del triángulo necesitamos, por ser un triángulo rectángulo, su fórmula es base por altura todo sobre 2. Tenemos la altura conocida, que en este caso le han dado por nombre m, pero lo que necesito calcular es AB, que está representada por C. Entonces decimos que para calcular el área del triángulo rectángulo debemos calcular el valor de AB. ¿Cómo vamos a calcular AB? Utilizando una forma práctica. ¿Cuál es esa forma práctica? Lo que quiero entre lo que tengo. Calculando AB, ¿qué me dice? Bueno, AB, según el triángulo y en relación al ángulo θ, es lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es C, ¿no es cierto? C necesito calcular. Entonces lo que quiero es C. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que tengo está al frente del cateto del ángulo θ, está M. Lo que tengo es M, es el dato que ellos me proporcionan inicialmente. Ahora, según el triángulo rectángulo, sabemos que C, en relación a θ, representa al cateto adyacente. Entonces le escribo que C es igual al cateto adyacente. M, en relación al ángulo θ, sería su cateto opuesto. Entonces escribo que es igual al cateto opuesto. Entonces solamente voy a utilizar esta igualdad. C sobre M es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces digo, si M está dividiendo a C, va a pasar a multiplicar. ¿A quién? Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces voy a decir que C es igual a M por el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, yo sé por teoría que cateto adyacente de cateto opuesto sería tangente. Pero la tangente ¿de qué ángulo sería? En este caso sería la tangente de θ. Entonces, ¿qué voy a decir? Que C es igual a M, y en lugar de escribir cateto adyacente sobre cateto opuesto, voy a escribir tangente de θ. Ese sería el valor de C, que representa la base en el triángulo ABC, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a calcular el área del triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que se utiliza? Recordemos que para calcular el área necesitamos base por altura sobre 2. Entonces decimos, el área va a ser igual a la base AB por
la altura CB, que la tenemos acá. Todo sobre 2. Bueno, entonces el área va a ser igual a AB, pero nosotros tenemos que AB es igual a C, y C es igual a M por la tangente de θ. Entonces en lugar de AB escribo M por la tangente de θ. Y CB, como observamos en el triángulo, está representado por M. Entonces en lugar de CB escribo M, todo sobre 2. Realizando operaciones, ¿qué me va a quedar? Bueno, yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? En lugar de escribir M por la tangente de θ por M todo sobre 2, yo puedo escribir un medio por M por M, sería M al cuadrado, por la tangente de θ. Que esa sería la respuesta en realidad. Pero profesor, yo observo un medio y en las alternativas no hay ningún medio. Es cierto, pero entonces vamos a escribirlo de manera equivalente. El equivalente sería que un medio es igual a 0,5 por M al cuadrado por la tangente de θ. Por lo tanto, la respuesta sería la C. 0,5 metros cuadrados por la tangente de θ. O M al cuadrado, ¿no? Por la tangente de θ. Bueno, ahora sí pasemos al problema número 2. ¿Qué nos indica el problema número 2? Bueno, dice, del gráfico hallar X. ¿Qué gráfico? Bueno, a mí me proporcionan este gráfico. Me dice que, a ver, me dan dos triángulos, ¿no? Y me están pidiendo que calcule el valor de X. Me dan un primer triángulo aquí con un ángulo alfa y un segundo triángulo con ángulo beta, ¿no? Bueno, vamos a la resolución, a ver qué hacemos. Bueno, igual como en el caso anterior, le vamos a dar unos nombres a los segmentos, a los ángulos, ¿sí? Y a los lados de los triángulos. Entonces, tengo acá, le he dado nombres. Por ejemplo, tenemos un primer triángulo ACB, el ángulo alfa que me lo dan de dato, y acá está M que también me lo dan de dato. Lo único que le he agregado es que AC es igual a Y. Y tenemos otro segundo triángulo, el ADC, con su ángulo beta y AD es igual a X. ¿Correcto? Bueno, ahora continuemos. ¿Qué dice? En el triángulo, bueno, a mí me están viendo que calcule X. Bueno, voy a utilizar lo mismo que utilicé en el problema número 1. Lo que quiero entre lo que tengo. Entonces digo, a ver, voy a ir por partes. Primero, en el triángulo rectángulo ACB, voy a calcular AC. ¿Correcto? Entonces, ¿qué digo? AC es igual a, según el cateto, según el ángulo alfa. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero calcular AC. Y AC está representada por Y. Entonces, lo que quiero es Y. ¿Qué es lo que tengo? Tengo M, que es su cateto adyacente. Entonces, M. Entonces, ahora, observando el triángulo ACB, ¿qué digo? Que Y es igual a cateto opuesto. Efectivamente, es el cateto opuesto del ángulo alfa. Y M es igual a hipotenusa. ¿Por qué? Porque está al frente del cateto del ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el hipotenusa. Entonces, me va a quedar Y sobre M es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, Y ya no me va a ser Y sobre M, sino que M, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, ¿qué digo? Y es igual a M por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué digo? Y es igual ¿a quién? M. Y nosotros sabemos que cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. ¿Pero seno de quién? Estamos hablando de ese triángulo, del triángulo ACB. Entonces, vamos a coger el ángulo alfa. Entonces, va a ser M por el seno de alfa. Bien, continuando. Ahora, en el triángulo rectángulo ADC, quiero calcular X, pero ya sé cuánto vale Y, ¿verdad? Y es igual a M por el seno de alfa. Entonces decimos, en el triángulo rectángulo ADC voy a calcular AD. Digo, AD es igual a, ¿qué es lo que quiero? X. ¿Qué es lo que tengo? Y. Entonces va a ser X sobre Y. Y esto es igual a, ahora en el triángulo ADC, el ángulo con el cual vamos a trabajar es beta. Entonces, en relación a beta, X sería su cateto adyacente. Entonces, ¿qué digo? X es igual a cateto adyacente. Y Y va a ser la hipotenusa porque está al frente del ángulo de 90 grados.
hipotenusa. Entonces me queda que X es ahí, sobre Y es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces digo, Y va a pasar a multiplicar. Pero nosotros sabemos que Y es igual a M por el seno de alfa. Entonces aquí escribo X es igual a M por el seno de alfa. Por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces X va a ser igual a M por el seno de alfa. Y nosotros sabemos que cateto adyacente entre hipotenusa es coseno. ¿Pero de qué ángulo? Estamos hablando en el triángulo rectángulo ADC. Por lo tanto, estamos hablando del ángulo beta. Entonces sería X va a ser igual a M por el seno de alfa y entre paréntesis coseno de beta. Por lo tanto, X va a ser igual a M por el seno de alfa por el coseno de beta. En ese entonces la respuesta sería B, ¿verdad? M por el seno de alfa por el coseno de beta. Bien, esa sería la resolución y la respuesta del ejercicio número 2. Ahora pasemos al ejercicio número 3. ¿Qué nos da como enunciado el ejercicio número 3? Dice, a una distancia de 20 metros de un poste se observa su parte alta con un ángulo de elevación de 37 grados. Determinar la visual. Bueno, vamos a realizar una gráfica, pero primero vamos a recordar algo. ¿Recuerdas este triángulo notable? Estos ángulos notables, ángulos agudos, ¿sí? Tienes 37, 53 y 90 grados. El triángulo rectángulo ABC. Recuerda que según la teoría es a menor ángulo, menor lado. Por ejemplo, tengo 37, 53 y 90. Recuerda que al frente 90 va 5K, al frente 53 va 4K y al frente 37 va 3K. Entonces, vamos a tomar en cuenta, o mejor dicho, recordar estos ángulos notables. Entonces, continuamos. Realizando la gráfica del enunciado. Bueno, desde luego vamos a graficar el enunciado para tener en claro cuáles son los datos que nos proporciona. Entonces, tenemos, me dice, a una distancia de 20 metros de un poste se observa su parte alta. A los 20 metros de un poste se observa la parte alta. Con un ángulo de elevación de 37 grados, acá hasta 37 grados, ese es el ángulo de elevación. Determinar la visual o la línea visual, ¿no? Acá está la línea visual. Eso es lo que tenemos que calcular. Y me dicen que desde aquí hasta acá hay 20 metros. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Del gráfico tenemos. Bueno, observa que este gráfico se parece al que hemos puesto a recordar. Son 37 grados, 53. Bueno, esto yo le he agregado, ¿verdad? Claro, porque si acá es 37, acá 90, ¿cuánto le faltaría para que sea la suma 180? 53 grados. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, primero, acá sería 37 grados y su ángulo adyacente sería 4K. Acá observo 37 grados y su lado adyacente sería 20. ¿No? Entonces, entonces, por lo tanto, sería que 4K es igual a 20. Entonces, en el gráfico tenemos que 4K es igual a 20. Por lo tanto, K vale 5. Bien. Ahora, calculando la línea visual. Bueno, la línea visual, recuerda que es la hipotenusa del triángulo, 5K, ¿no? Acá también, la línea visual sería la hipotenusa, ¿no? ¿Correcto? Mira, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? Que línea visual es igual a 5K. Pero como ya sabemos que K vale 5, entonces, ¿qué decimos? Reemplazamos, línea visual es igual a 5, y en lugar de K también escribimos 5, y decimos que 5 por 5 es igual a 25. Por lo tanto, esa sería la distancia de la línea visual. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos al ejercicio número 4. ¿Qué dice en el problema número 4? Desde un punto en tierra ubicado a 12 metros de un edificio se ve su parte más alta con un ángulo de elevación alfa. Si la tangente de alfa es igual a 3 medios, ¿cuánto mide el edificio? Bien, vamos a la resolución. Desde luego iniciaremos realizando la gráfica. Dice, desde un punto de la tierra ubicado a 12 metros de un edificio. Acá está un punto de la tierra y acá está el edificio. Y acá hay 12 metros. Y desde este punto se observa la parte más alta, dice, con un ángulo de elevación alfa. Hasta ahí está claro. Y el dato que te dan es que si la tangente es igual a 3 medios, ¿cuánto mide el edificio? Bueno, continuemos entonces utilizando de nuevo el dato, ¿verdad? Dice, colocando la tangente de alfa es igual a 3 medios en un triángulo rectángulo. Bueno, voy a ubicarlo en un triángulo rectángulo. Acá está alfa
del ángulo de 90 grados, acá hay otro ángulo. Entonces, me dice, nosotros sabemos que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, su cateto adyacente opuesto es 3, entonces sería 3K. Su cateto adyacente sería 2, entonces sería 2K. Porque no te está diciendo que vale 3 y 2. Correcto. Bien. Del triángulo rectángulo y del dato tenemos. ¿Qué tenemos? Bueno, si tú observas, este triángulo se parece a él. Por eso los dos están de color verde. Su cateto adyacente de alfa es 12 metros. Acá el cateto adyacente de alfa sería 2K. Entonces dice el triángulo rectángulo y del dato tenemos que 2K es igual a 12. Por lo tanto, K vale 6. Entonces, la altura del edificio sería el cateto opuesto, que vale 3K. ¿No? Esta es la altura del edificio. La altura del edificio es todo esto. ¿Correcto? Esto es lo que quiero calcular. Y acá está alfa y acá está. Esta es la altura del edificio. Esto de aquí representa la altura del edificio. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? La altura del edificio sería igual a 3K, ¿correcto? Entonces, 3K. Pero como K vale 6, sería 3 por 6, 18. Entonces, quiere decir que el 18 tiene por altura 18 metros. Bueno, hasta ahí terminó la explicación de los 4 problemas ya ahora resueltos. Espero que haya sido claro en la explicación y que esto ayude a que puedan entender un poco mejor el tema y poder resolver los ejercicios que se les está dejando propuestos para que puedan seguir practicando y aprendiendo un poco más del tema mencionado, ¿no? Entonces decimos que practiquemos, dice acá, ¿no? De la figura calcula la tangente de alfa. Te dan las alternativas y también te dan esta figura. Te están pidiendo que calcule la tangente de alfa. Después te dan un problema número 2. Dice, desde un punto se observa la parte superior de un edificio con un ángulo de elevación alfa y desde el punto medio de la distancia que separa el pie del edificio y el punto, el ángulo de elevación es el complemento de alfa. Calcula la tangente del segundo ángulo. Y te dan las alternativas también. Yo espero que lo resuelva de manera satisfactoria y no tenga ningún problema en el planteamiento. Muchas gracias.